Bueno, Egunon, comenzamos Consejo Rector correspondiente a mayo de 2021 y comenzamos con la aprobación del acta de la sesión anterior si procede. Si no hay ninguna cuestión, la damos aprobada por la unanimidad de los presentes. El siguiente punto es la dación de cuenta de la resolución de presidencia por la habilitación de crédito de 620.455,40 euros. Como recordáis, se aprobó en el Pleno. No sé si hay alguna cuestión. Creo que se explicó todo tanto en la comisión como en el Consejo Rector anterior. Pasamos al punto siguiente. Perdón. Ni bakarrik eskakizun bat, egia da plenoan onartu zela, eta guk badakigu gutxi gorabehera nondik noran, baina nola hau artezkari batzordea den eta hori eskatuko genuke hurrengorako hemen dekretuan aipatzen diren 400.000 para diversas obras, hori gehiago zehaztea. Bakarrik eskakizun, ez horretarako, hurrengorako. Onuntza datorrenian gauzak, hori bakarrik. Correcto. Vale. Bien, de todas maneras creo que en el Pleno ya iban bien precisados, pero bueno, si no cuesta nada. Vale. Nada, que no, tranquilo. No Por eso digo que el Pleno iban, pero esto es otro órgano, entonces para que quede aquí constancia. Bueno, el siguiente punto es la propuesta de acuerdo de la designación de los miembros de la mesa de contratación del Consejo Rector, que como sabéis dejamos en la anterior sesión porque hubo un error. Yo creo que ahora ya está bien por fin. Entonces, si no hay ninguna cuestión más, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, votos a favor, PNV, Partido Socialista, PH Bildu, abstenciones, Partido Popular y Elkarrekin Podemos. El siguiente punto es la propuesta de aprobación, si procede, de la cuenta general 2020 para su elevación al Ayuntamiento. Si hay alguna cuestión, pues podrá responder Gorka sobre la cuenta general. Si no hay, pasamos a la votación para su posterior elevación al Ayuntamiento. ¿Votos a favor? Partido Socialista y PNV. Abstenciones. PH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Podemos. El siguiente punto es la propuesta de aprobación del acuerdo sobre el incremento retributivo del 0,9% para 2021. Pues creo que tampoco hace falta mucho explicar mucho. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Abstenciones. Votos a favor. PNV, Partido Socialista, Partido Popular, Elkarrekin Podemos. ¿Votos habéis de abstención? Repito votación. ¿Votos a favor? ¿A favor? Unanimidad, todos a favor. Y el siguiente punto es la propuesta de aprobación del acuerdo de adjudicación del contrato de servicio de limpieza interior a la UTE formada por Urbegui y Alse. ¿Alguna cuestión? Sí. Es una duda, porque leyendo la documentación que habíais adjuntado, entiendo que hubo algo que subsanar en un anexo en noviembre o así del año pasado. No, en noviembre no. Yo digo, según el histórico que venía dentro de... Noviembre no, ha habido una subsanación sobre un documento que fue antes de Semana Santa. Yo digo porque venía hablando de noviembre y luego ponía que se había pedido una subsanación también a las empresas que se presentaban. Entonces, pues a ver si luego el resto del proceso ha sido normal. Hasta ahora normal, pero también yo creo que es posible que nos encontremos con algún recurso, porque estos contratos son grandes y, si no recordáis mal, el anterior tuvo 2 recursos de las 2 empresas que se presentaron, uno contra otro y veremos aquí, sin más. ¿Y el tema de que se hayan excluido a 3 de las que se presentaban? Porque no alcanzaban la puntuación mínima. Pero bueno. Pero eso es criterio técnico. Los pliegos dicen que si no alcanzan la puntuación mínima, una mínima requerida, que no sé si es el 50% de la puntuación técnica, quedas excluido. Hay un informe técnico. Sí, lo sé. Lo que pasa es que, bueno, viendo un poco toda esa información, por lo que reconozco dentro de mis conocimientos, son empresas de un tamaño considerable. Quiero decir, parece mentira que con la experiencia que puedan tener presentándose a licitaciones de este estilo, hagan pues una oferta que sepan que se pueden quedar fuera y que sean 3. Entonces, por eso digo, si hay algún tipo de consideración respecto a lo ocurrido y si esto puede llevarnos a algún tipo de recurso, viendo el tipo de contrato que es. Repito, puede haber recurso, pero faltaría más que yo le dijera a un técnico cuál es la puntuación que tiene que ponerle a una empresa. Es que yo no he dicho que hay que... vale. Perdona.
que es el motivo por el que queda excluida, no por otro. Sí, Porque es que no he dicho que sea problema del técnico, ¿eh? No, digo, Vale. digo que el motivo de la exclusión es que no alcanza la puntuación técnica mínima requerida. Ya. Consideración, pues hombre, no me gusta porque sé que hay riesgo de ¿cómo se llama? De recurso. De recurso, pero no puedo hacer tampoco, pues ya, es algo en lo que no puedo entrar. No, Ni ya, debo, ni puedo ni debo. Creo que tampoco, ni siquiera la mesa de contratación, que tiene la potestad incluso para cuestionar el informe del técnico, ha entrado. No, simplemente por saber eso, si viendo el resultado hasta que se ha llegado a esta propuesta de adjudicación, bueno, pues que cómo lo veíais, porque es verdad que el informe es el que es, la puntuación es la que es, están claros los pliegos y los criterios tanto automáticos como no automáticos, pero bueno, que sorprende que haya 3 que queden fuera y que bueno, que luego puedan causar algún tipo de retraso dentro de la adjudicación que se propone. Entonces, pero la ley está hecha así, es tremendamente garantista. Pues supongo que por contrapensación de lo que hubo hace 20 años que no lo era, y pues como vivimos en esos balances permanentes de entre una cosa y otra, pues ahora estamos así, y es cierto que corremos riesgo de que haya recurso, pero no se puede hacer tampoco más, ¿vale? Por favor, EAJPNV, Partido Socialista, abstenciones, Partido Popular, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Paso al siguiente punto, que es la información general. Como información general tengo 2 cuestiones para informaros. Una, teníamos previsto en fechas y no lo hemos anunciado, y ahora os explico por qué, la apertura de verano para el 19 de junio, especialmente de las 2 piscinas, la mediana y la pequeña. Como sabéis, y se preguntó en la comisión del mes pasado, por un informe famoso de URA, no es el informe de URA el que nos preocupa, estamos sujetos ahora mismo a una investigación judicial abierta sobre el vertido, tenemos el depósito de cloro, ¿cómo es? ¿Sellado? ¿Cómo se dice? Precintado, y entonces en tanto en cuanto no nos permita levantar ese precinto, que hemos solicitado el levantamiento del precinto al juzgado para poder utilizarlo, en tanto en cuanto no nos permita levantar el precinto, pues no podemos poner en marcha las instalaciones. También nos han asegurado que nos van a permitir ponerlas operativas para verano, pero no podemos hacer pública una fecha que luego puede que no cumplamos, ¿vale? Entonces estamos en esa situación ahora mismo, y en cuanto nos den permiso para volver a poner la instalación, especialmente ese depósito en marcha, pues y comenzaremos. ¿Y otra cuestión? ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión? Vale, pues la siguiente. Para el mes que viene daré cuenta, estamos trabajando en un convenio con la Unión de Federaciones Vascas sabéis que la Escuela Vasca del Deporte tiene una de sus sedes en el CPT de Fadura, que es de gobierno vasco, y quieren comenzar a impartir cursos de entrenadores y nos han pedido firmar un convenio para el uso de las instalaciones de Fadura para impartir esos cursos, ¿vale? Entonces, bueno, os pasaremos el borrador en cuanto lo tengamos y informaré de su firma en cuanto me sea posible. ¿Alguna cuestión sobre esta? Vale, pues entonces paso... ¿Sí? El contenido de esos cursos, disculpa si no... Cursos de entrenadores federativos, entrenadores de atletismo, básicamente primero entrenadores de atletismo y otros que interese impartir, pues será el contenido lo determina las federaciones y la Unión de Federaciones. ¿Y es en la Escuela de Alto Rendimiento, has dicho? Es en la escuela, en el CPT, en el Centro de Perfeccionamiento Técnico, que ahora se ha cambiado de nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora, vale. Basket bueno, Center o algo así, tiene sede la Escuela Vasca del Deporte. Hay un aula donde se dan clases y a veces, pues, como se han requerido algunas veces el uso de instalaciones, pues para cuestiones de esto, pues, hemos creído que conviene formalizarlo de alguna manera. Y es para entrenadores, entiendo, que de cualquier parte de Euskadi, ¿no? Al ser la escuela vasca es para cualquiera que quiera acceder ahí. Cualquiera que quiera acceder a formación se hace a través de la Unión de Federaciones. Las federaciones deportivas solicitan la colaboración de la Unión de Federaciones, igual Carlos sabe incluso mejor que yo esa cuestión, y solicitan la colaboración de la Unión de Federaciones para la organización, ¿vale? Bueno, y el siguiente tema es, luego si preguntas, solo ha entrado una pregunta de H. Bildu relativa a los entrenamientos y cursos intensivos de natación. Si procedéis a verla, por favor.
Bai, atera berrira Getxo Kirolakeko udako eskaintzaren liburuzka eta pozten gara denborarekin atera baita. Badakigu beste udalerritan oraindik ez dela ikastaroen eskaintza atera eta beraz denboraz ondo goaz. Hala ere, azkenengo udan eskaini zenarekin aldea ikusten dugu eta hurrengo galdera ditugu. Ikusi dugu 2019 urtean 26,50 eurogatik eskaintzen zirela igerik eta ikurtzoak, eta ez gara sartuko prezio altua basua denik, baina udara honetan kurtzoak ia 85 eurogatik eskaintzen dira, beste batzuk garezioak oraindik. Zergaitik igo da inbeste prezio instalazio publikoak ematen diren kurtzo hauetan? Sí, bueno, pues la explicación es relativamente sencilla. Os diré que este año primero que son 22 horas al mes, por 85 euros salen aproximadamente 3,86 euros a la hora y que los grupos van a ser, esperamos que puedan ser de 6 niños el grupo, ¿vale? Cuando en años anteriores han sido grupos de 12 niños. Para que os hagamos una idea, en los cursos y entrenamientos de temporada, lo que llamamos de invierno, eran 4 horas semanales a 20 euros, que salen aproximadamente a 5 euros la hora. Eso por comparativa con lo nuestro propio, pero si lo pasamos a la comparativa con otros municipios, ahora mismo Bilbao ha sacado una oferta idéntica a la nuestra por 79 euros, que son a 3,60 euros la hora, que es un pelín 26 céntimos más barata, y Santurce ha sacado una oferta de 8 horas mensuales a 35 euros mensuales, que sale a 4,37,5. Yo creo que el precio es adecuado, más que nada porque en el 2019 los grupos eran mayores y ahora los grupos van a ser menores. Sabéis que hemos cambiado también el modelo de impartición de estos cursos y entrenamientos intensivos de natación y bueno, pues creo que el precio es el que corresponde. Y también quiero volver a decir lo que digo, me lo diréis cada vez que hablamos de este tema. El sistema de bonificaciones que tenemos consigue que quien lo necesite no pague más de 6 euros por unos cursos que valen 85. Entonces, las bonificaciones permiten que nadie se quede sin acceder a esos cursos. No sé, aún sí. Hombre, a ver, las comparativas con otros ayuntamientos están muy bien, pero a nosotros nos interesa la comparativa con el 2019. Si el razonamiento es que pasamos de grupos de 6 a 12 niños, o sea, de 12 a 6, el curso debería irnos a unos 53 euros, no a 85 o 90 y tantos. Es cierto que hay unas bonificaciones, pero no es menos cierto que aun habiendo esas bonificaciones que no son conocidas por todo el mundo, un precio de 85 euros o hasta 99, depende del curso, genera un efecto de no acercamiento en principio para mucha gente. Es decir, pues esto ni lo presento ni lo pregunto porque son 85. Lo que nos parece curioso, y nosotros pensamos que está más relacionado con esto, es con el modelo de gestión de la natación. Esto es, en el libro que ha publicado de los cursos de verano que ha publicado Getxo Kirolak, se diferencia entre cursos que organizan los clubes deportivos y cursos que organiza Getxo Kirolak. Los cursos de natación están metidos dentro del apartado de los cursos que organiza Getxo Kirolak. Sin embargo, para darte de alta en los cursos, no te apuntas en Getxo Kirolak, te apuntas en un club deportivo, lo cual empieza a ser ya un poco extraño, porque entendemos que eso debería hacerlo Getxo Kirolak si son un curso que organiza Getxo Kirolak. En su momento, cuando se cambió el modelo de gestión y se pasó de cursos de natación que daba Getxo Kirolak a cursos de natación que daba un club deportivo en instalaciones de Getxo Kirolak, hubo un compromiso de mantenimiento de 2 años, de mantenimiento de ese año en vigor y el año siguiente de los precios. Lo que estamos viendo es que ha pasado ese periodo de compromiso y lo que dijimos en su momento que iba a ocurrir, ha ocurrido. Esto es, los cursos de natación que valían 26,50 ahora valen 85 euros. Y esto es fruto de un cambio de gestión que puede tener sus objetivos buenos, puede tener sus lagunas en cómo se gestiona y que nosotros vemos que no hay una justificación pasar unos cursos de 26,50 a 85. Ponme cursos más pequeños, de menos horas, y el que quiera hacer 2, dale la opción y que sume 85. Pero plantear 85 euros por un curso de natación de entrada, cuando hace 2 años eran 26,50, por un cambio de modelo de gestión que nadie ha impuesto, pero que desde un principio decíamos que iba a generar esta disfunción,
no nos parece justificable. Ni que pasen de 6 a 12 niños, ni que sean 22 horas al mes. ¿Cuántas eran en el 2019? Porque los cursos eran similares. ¿Más grupos? Bueno, 26,5 por 2, que es de 12 a 6, no me da 85. Y tampoco 99. Entonces, y luego las ayudas tienen unos límites. Con unos cursos de 85 hay gente que no puede alcanzar las ayudas, pero igual tampoco puede permitirse esos cursos. Nos parece, y más este año, que poner unos cursos a este precio no se justifica. Yo pienso que sí se justifica, ¿eh? Y lo he explicado claramente por qué se justifica. Creo que además se han abordado una serie de cuestiones relativas también a las condiciones laborales que no estaban incluidas hasta hace 2 años y que también tienen su peso, evidentemente, en ese precio. Nada más. Yo creo que sí se justifica. Bueno. A ver, vamos a ver, las cuestiones relativas a las condiciones laborales, que tengan su peso o no lo voy a discutir, pero como no las planteas aquí, cuáles son esas cuestiones relativas a condiciones laborales, no las podemos valorar. En cualquier caso, lo que seguimos diciendo es que estos son cursos que ofrece una institución pública, que esa institución pública, que es Getxo Kirola, que es un organismo público, las ofertaba a un precio determinado, que cuando cambió el modelo de gestión de esos cursos, que antes se sacaba mediante su contratación y ahora se le da a un club, de una forma así, que todos entendemos, no se hace un convenio con el club, se le ceden las instalaciones, el club puede dar los cursos en esas instalaciones, pero luego resulta que aparecen como cursos que facilita Getxo Kirola, pero luego resulta que te tienes que aplicar en la web del club. Entonces ya si nos ponemos a hablar de las condiciones laborales, igual también tendríamos que verlas desde muchos puntos de vista. Entonces, no creo que en este caso, y tal y como está planteado el modelo, las condiciones laborales deban ser relevantes para esto, porque una cosa es las condiciones laborales que tiene ese club, y otra cosa es los precios a los que Getxo Kirola debe ofertar esos cursos, que no tienen por qué estar relacionados, a no ser que Getxo Kirola quiera que estén absolutamente relacionados. Lo que pasa es que a Getxo Kirola las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras le interesan selectivamente. Entonces, no nos parece que venga aquí acaso mencionar las condiciones laborales. Y si se mencionan, que nos digan cómo han evolucionado esas condiciones laborales. Y que se nos dé cuenta de cómo evolucionan esas condiciones laborales que generan este aumento de precios. Pero no vale decir, condiciones laborales, ¿vale? ¿Cuáles? ¿Cómo han evolucionado? Vale. Es lo que no sabemos. Yo voy a resumir porque no voy a entrar tampoco en mucha discusión. Las condiciones laborales son conocidas por todos porque se publican regularmente y el que quiera accede a ellas y lo ve. O sea, yo no tengo que dar cuenta. Segundo, el ámbito en el que se funciona, y lo he explicado varias veces, es que el deporte escolar lo trabajan los clubs. Al igual que se le ceden instalaciones al fútbol y nadie viene preguntando. Se le ceden instalaciones al rugby y nadie pregunta. Al baloncesto y nadie pregunta. ¿Cómo se llama? A pelota y nadie pregunta. A socatira y nadie pregunta. Se ceden a natación porque creemos en el itinerario que desarrolla el club, creemos en el itinerario que se desarrolla dentro del club para la formación y el que quiera luego competición o la que quiera competición. Y en esa dirección es el formato que estamos trabajando nosotros, la formación deportivas. Porque a mí me da igual que lo llames cursos, entrenamientos o lo que tú quieras. Pero ese es el formato en el que estamos trabajando. Entonces, si queremos ir haciendo una transición hacia ese modelo con una cobertura de Getxo Kirola que permita que cualquier persona acceda independientemente de su renta, proponemos a los clubs que utilicen nuestro sistema de bonificaciones. Porque está ahí encima y porque es libre para utilizarlo y es lógico y es aplicable y transparente. Es decir, cualquiera que se acerque a Getxo Kirola sabe, viendo la tabla, conociendo su renta y su situación, cuánto va a pagar por eso. No se lo decimos nosotros. Él viene y dice, a mí me toca pagar 6, a mí me toca pagar 12, a mí me toca pagar 27. Entonces, yo creo que está plenamente justificado y está plenamente justificado porque es verdad que hay un cambio, que estamos hacia un cambio de modelo. No de gestión deportiva, estamos hacia un modelo de itinerario deportivo de los niños y las niñas del municipio. Eso es lo que estamos trabajando. Y es la propia ley del deporte escolar la que nos ampara en esa cesión de espacios. No solo nos ampara, nos obliga. Entonces, en ese ámbito es en el que trabajamos, sí. Mira, yo entiendo que quieras buscar las 1000 vueltas para justificar, pero es que no se agarra, porque me dices, de la misma forma que cedemos instalaciones al baloncesto, que cedemos instalaciones al fútbol y que nadie pregunta.
Las instalaciones y los cursos que organizan el baloncesto, el fútbol, el atletismo, el patinaje, cualquiera de ellos, aparecen en el folleto de Getxo Kirolak, aparecen en el apartado bien especificado, actividades que organizan los clubes en Getxo Kirolak, en las instalaciones. Aparece así. Sí, sí. Los cursos de natación aparecen como cursos que organiza Getxo Kirolak. Entonces, si los cursos se los organiza Getxo Kirolak, no tienen el otro formato. Y si queréis hacer una transición, que ya hemos dicho que en algunos aspectos tiene intenciones positivas, creemos que no se está haciendo de forma correcta. Pero es que vamos allá. También has dicho que las condiciones laborales se publican. Tampoco es cierto, porque en el momento que las condiciones laborales que se publican son las de Getxo Kirolak, pero no se publican necesariamente las condiciones laborales que tienen los clubes que utilizan las instalaciones de Getxo Kirolak para dar cursos que parece que son de Getxo Kirolak, pero que te apuntas en otro club. No es cierto lo que has dicho. Entonces, lo que queremos es que estas cosas sean claras. ¿Por qué esto está hecho así? ¿Y por qué hay un aumento de precio que tiene que ver con un modelo de gestión que no está previamente definido y que no afecta a todos los clubes por igual? Que solo afecta a un club determinado. Y que llamar ahora a cursos de natación intensivas de verano y entrenamientos intensivos, pues cada uno lo llama como quiere. Pero la gente quiere aprender a nadar sin necesidad de competir ni de entrenar. Quiere aprender a nadar. Entonces, nos parece que las justificaciones que has dado han saltado de un lado a otro, pero son absolutamente incoherentes, porque es que no cumplen lo que vosotros habéis puesto. Coger el libro y leerlo. No está la natación en equiparación de condiciones, en condiciones equiparables al fútbol, al baloncesto. No lo está. No lo está, pero es que no es que lo decimos nosotros, es que tiene capítulos distintos. Y en unos cursos de Getxo Kirolak resulta que no te apuntas en Getxo Kirolak, te apuntas en un club deportivo. Eso tampoco tiene lógica. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Por aclarar un matiz, que quizás la terminología en el folleto no es la más apropiada. El que la natación esté en actividades organizadas en Getxo Kirolak tendría que igual haber sido actividades que necesariamente tienes que ser abonado a Getxo Kirolak, ¿vale? Ivonne, pero no es que organice directamente Getxo Kirolak. Está en el folleto de actividades organizadas por Getxo Kirolak porque tienes que ser abonado. Yo no voy a discutir con un técnico, Gorka, no es por nada, ya lo sabes, lo he dicho más de una vez, pero, o sea, a cada argumento no busquéis una justificación cada vez más peregrina, por favor, decir que esto responde a un cambio de criterio y ya está. Sí, Alicia, perdón. Sí, yo quería hacer una pregunta. Me ha parecido entender al principio que la subida, el aumento, que desde luego es más del doble de lo que costaba antes, el aumento de estos cursos se ve también a la forma de impartirlos. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cómo es la forma de impartirlos? Es evidente que si el grupo es la mitad, la forma de impartición es diferente. Hay más atención a cada niño, cada niña. Claro, quiero decir que hay más tiempo de dedicación y más tiempo de formación con ese niño o con esa niña. No sé si me explico, Alicia. Sí, no, eso ya entiendo, al haber menos niños, pero eso justifica tal que es más del doble. Sí, yo creo que sí lo justifica plenamente. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el tema de las bonificaciones. ¿Habéis llegado alguna vez a preguntar dentro de usuarios, usuarias y socios y socias si la gente conoce en gran medida las bonificaciones que existen? Digo porque nosotros sabemos que existen, están publicadas, ya sabemos que nos vais a decir que están en todos lados, pero no todo el mundo conoce las ayudas que da el ayuntamiento en cada caso, en este caso Getxo Kirolak. Entonces pregunto por saber, porque a veces ofertamos algo pensando que está justificado como ayuntamiento o como organismo autónomo y luego nos encontramos con lo que decía Ivonne, que es, yo lo primero que veo es que se publica que los cursos cuestan 85 euros. Me parece una barbaridad y, por tanto, ni siquiera hago el esfuerzo de apuntarme porque ya me parece que en la situación actual no me lo puedo permitir. Y, por tanto, tampoco me pongo a mirar si existe algún tipo de bonificación o ayuda para poder contrarrestar ese precio tan elevado, aparte de la sorpresa que pueda suponer lo que estamos comentando aquí, que puede ser por diversos motivos, podemos estar o no de acuerdo, pero habéis puesto un precio que efectivamente en este momento es difícil de asumir.
Entonces, me gustaría saber eso, si en algún momento habéis hecho algún tipo de encuesta para saber si la gente sabe que existen este tipo de ayudas y bonificaciones. Nosotros cuando alguien se acerca, sobre todo cuando se acerca o llama preguntas, siempre se le recuerdan, sobre todo si expresa algún tipo de duda, se le recuerdan las bonificaciones. Pero yo, si quieres, aquí me comprometo a que cada vez que publiquemos una nota de prensa recordemos que existen unas bonificaciones para los abonados de Getxo Kirola. No tengo ningún problema. Pero, insisto, no sé, porque igual lo puedes saber mejor, pero quiero decir, cuando alguien viene y se acerca a Getxo Kirola a preguntar, a abonarse, se le explica todo. Se explica... Vale, yo por aclarar, porque igual no me he explicado bien. A lo que me refiero es... Yo a lo que me refiero es que precisamente lo que comentaba Ivonne es que el ver el precio inicial puede echar para atrás a que la gente haga el esfuerzo de ponerse en contacto con Getxo Kirola que intentar abonarse a este curso. Entonces, me parece básico primero que en cualquier nota de prensa se recuerde que existen ayudas, bonificaciones de cualquier tipo y que van en consideración con la renta, Eso me parece que debería hacerse porque igual que se oferta una cosa hay que ofertar la otra y hay que tener en cuenta a toda la gente que pueda acceder. Pero por otro lado yo me refería más a una encuesta de, digamos así, de valoración de las personas que normalmente se han venido apuntando o personas que creamos que se pueden estar quedando fuera y que son usuarias de Getxo Kirola. Porque al final lo que queremos es, yo creo, llegar también a personas que quizá no se estén atreviendo a llegar a ese curso por el precio. Entonces, claro, digo por el desconocimiento. Evidentemente no hemos hecho ninguna encuesta. Pero yo te digo la sensación, por lo menos lo que me llega a mí es que la gente en general, cuando se encuentra con dificultades, pregunta, porque saben que hay bonificaciones, saben que había una bonificación de familia numerosa, saben que había no sé qué, y pregunta qué bonificaciones hay. Que si alguien no se acerca porque ve el precio y luego ya no pregunta más, pues evidentemente al que no se acerca no lo puedo valorar. Pero en esa información pública yo al menos sí que hago el ruego para que se pueda incluir cada vez que se diga que se saca un curso. Cada vez que hablemos de cursos o similar, nos comprometemos a que se publique el link donde están las bonificaciones. ¿Sí? Vale, eso me parece justo. En atención al cliente, cada vez que alguien se da de alta como abonado, como persona abonada, se le indica que cualquier actividad en la que tengas que ser obligatoriamente socia de Getxo Kirola, en este caso, aunque la imparta el club, tienes que ser socia, estás sujeto a las bonificaciones. Ahora, si la hace el club y no tienes la obligación, el club de fútbol, no tienes la obligación de ser socio o socia para ir a esa actividad, no tiene el mismo tipo de bonificación, tiene sus propias bonificaciones, pero no la misma que la de Getxo Kirola. Vale, agradezco la información, pero vuelvo un poco a lo mismo en el sentido de que habrá gente que desde fuera de Getxo Kirola quiera apuntarse y no sepa también que el club puede tener ciertas bonificaciones, que ahí desconozco, y también puede ocurrir que personas que se han hecho socias de Getxo Kirola recibirán esa información hace tira de tiempo y ahora mismo sí las pueden necesitar y ya no recuerdan esa información. Entonces, viendo la situación tan complicada que estamos viviendo, me parece positivo que se pueda meter esa información siempre que se pueda y se haga pública para que llegue a todo el mundo. Yo al hilo de las bonificaciones lo que pediríamos es que más allá de que se metan las notas de prensa y se haga público, en todos los folletos que se publiquen, como este que estoy viendo ahora mismo, de la misma forma que se indican las indicaciones que hay para ayuda para necesidades especiales, de cómo funcionan los cursos BISI y demás, haya un capítulo sobre las bonificaciones, cómo pedirlas, cuáles son y demás. Vamos, en todos. ¿De acuerdo? De acuerdo, si os parece correcto. Oye, si es para mejorar, nosotros ¿cómo vamos a decir que no? ¿Alguna cuestión más? Pues es que ricasco.